El siguiente ponente es Nacho. Nacho viene de ProDevelop. Nacho Brodín. ¿Sí? Has estado antes tú aquí, ¿no? ¿Te has abonado? ¿Se oye bien? Vale, estaba apagado. ¿Cómo? ¿Que te has abonado aquí? Sí, hoy me tienen toda la mañana. Vale, nos va a presentar un proyecto muy interesante que es Sistema Automático de Detección de Cambios Medioambientales. Vale. Pues cuando quieras y te aviso cuando te queden 5 minutos. Sí, un segundo que tengo que abrirlo en PDF porque lo DT que traía no está muy bien. Vale, pues nada, voy a hablaros sobre el proyecto NACDES. El proyecto NACDES es un proyecto de I+D, ¿vale? Que tiene que ver con la detección automática de cambios. ¿Vale? Vale, intentaré ser rápido, ¿vale? Esto más o menos lo que os voy a enseñar, hablaremos de los participantes, cuál es el objetivo del proyecto y qué líneas de desarrollo hemos seguido y sobre todo qué problemas han salido. Esto es un problema que es un proyecto que está en desarrollo todavía. Voy a presentar unas pocas conclusiones, pero el proyecto sigue. Entonces el final de la película no es feliz, de momento, entonces la veremos en siguientes ediciones. Vale. Ahora, como participantes han desarrollado en colaboración ProDevelop con el CEGAT. El CEGAT es el grupo de cartografía geoambiental y teledetección del Politécnico y está cofinanciado por fondos FEDER dentro del programa operativo FEDER. Bueno, pues veis, está la administración, empresas, universidades y, bueno, y al final programa un becario, o sea, después de estar aquí todo el mundo implicado. Entonces, los objetivos del proyecto es el desarrollo de algoritmos de detección automática de cambios. Aquí lo que se hace es coger imágenes raster de distintas fechas y comparar para que automáticamente nos detecte cambios. Estos algoritmos están bastante trillados, digamos, dentro del ámbito de la universidad, entonces lo que queríamos era tener un valor añadido al proyecto, ¿vale? Entonces, para ello lo que se hizo fue definir una serie de escenarios de incendios forestales, deforestación y transformaciones agrícolas, urbanización, dinámica de zonas acuáticas. Entonces, lo que pretendíamos era que el usuario fuera capaz de definir qué escenario quería detectar y que nos diera los resultados automáticamente. Vale. Para ello, pues, quería trabajar con distintas resoluciones de trabajo. Esto ha sido algo que nos ha dado un problema, ahora os lo comentaré. Y nada, se intentaban implementar distintos métodos que lo cubrieran. Y claro, sobre GeoBasic, ¿vale? Claro, estamos aquí porque todo esto se ha hecho sobre GeoBasic. Os voy a enseñar un vídeo con la herramienta y la veremos funcionando. Pero para eso tengo que explicaros unas cuantas cosas porque si no la herramienta no se entiende. Lo primero que se hizo fue abordar, pues empezar por la base. Es la detección de cambios a nivel de píxel, esto es lo más básico en detección de cambios. Y se analizaron varios métodos, se analizaron toda esta serie de métodos. Nos quedamos con los que mejores resultados daban. Esto también es conocido, que es el vector de cambios y el de componentes principales para los escenarios que íbamos a plantear. Concretamente nos centramos en el primero y el vídeo que os voy a poner tiene que ver con él. Vale, como datos de ensayo, pues imágenes Landsat, TM y ETM+, con banda pancromática, de resolución media, y lo que hacíamos era centrarnos sobre áreas concretas de estudio en el escenario. Y aquí empieza lo interesante. Voy a poner un par de gráficas, intentaré que no sea muy duro, pero para entender la herramienta creo que es importante. La imagen de la izquierda aparecen más puntitos rojos, la zona norte de Valencia, y la derecha menos. Pues esto quiere decir que son imágenes de dos fechas distintas. En una pues hay cultivos que están en producción y en otras pues no. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se compara zonas de cambio conocidas, se extraen muestras y se generan diagramas de dispersión. Esto es un poquito duro para antes de comer, pero es muy sencillo y os lo cuento. Lo que se hace es que tú analizas una zona y dices, bueno, pues aquí no hay construcción y aquí ahora hay construcción, pues eso es una zona de cambio. ¿Vale? Como yo sé que es una zona de cambio porque lo estoy viendo con los ojitos, pues digo es una zona de cambio, coloco un punto rojo. Esto lo que quiere decir es que mi algoritmo, que es el vector de cambios, genera un resultado, que es genera una capa de orientación y una capa de distancia. Vale. En la gráfica que veis, la orientación es el eje de las X y la distancia el eje de las Y. Vale, pues bien, pues para la zona de cambio conocida nos genera un valor de orientación y de distancia. Y yo coloco un punto rojo. Y para las zonas de no cambio, yo sé que no son no cambio porque las estoy viendo, pues genero un punto azul. Entonces nos salen gráficas de este estilo. Dices, vale, esto es muy fácil porque yo sé que son zonas de cambio y sé que son zonas de no cambio porque lo estoy viendo.
Y sobre esta gráfica pues hacemos el análisis de si tenemos un punto que no sabemos si es de cambio o no cambio, ¿sabríamos conocer si es de cambio o no cambio sin mirarlo? Sí, evidentemente, si nos cae en la zona donde están los rojos, o sea, solo con el resultado que nos da el algoritmo sabemos si una zona es de cambio o no cambio. Dice, pues vale, esto es muy fácil, ¿no? Está claro. Todos los valores de distancia que sean mayor de 0,05, pues tienes un 98% de probabilidad de que sea de cambio. Bueno, pues no es tan sencillo. Ya os voy diciendo que no. Porque tú coges una nube de esas de puntos y trazame una línea que separe los rojos de los azules. Va a ser que es muy difícil. Vale, pues este es el método de componentes principales. El método de componentes principales, que fue el siguiente en el que nos centramos, lo que hace es descomponer las imágenes en unos componentes que son, bueno, a base de unas operaciones aritméticas, genera bandas a partir de las originales. Y lo que hicimos fue en el muestreo generar estos diagramas de dispersión comparando las bandas. La primera compara el componente 1 con el 2, el 1 con el 3, bueno, y así. Pero claro, cada algoritmo se comporta bien para unos cambios y para otros no. El de componentes principales, lo que vimos es que daba buenos resultados en zonas de incendio y grandes tensiones agrícolas y malos en zonas agrícolas pequeñas y urbanas. Vale, con lo cual nos centramos en el primero. Empezamos a desarrollar una herramienta para GeoBasic que integra el vector de cambios, genera las capas de orientación y distancia que os he comentado, diagramas de dispersión para escenarios preconfigurados, y lo que vamos a hacer va a ser ver el vídeo. ¿Cuál es? Ah, este. Vale. Aquí lo que tenemos son dos imágenes Landsat. Una es de mayo del 2002 y otra de agosto del 2000. Lanzamos la herramienta y bueno, lo que no os he contado es que esto trabaja con las bandas del rojo y del infrarrojo cercano, ¿vale? Que son las bandas 3 y 4. Seleccionamos las imágenes. Se hizo un poco flexible para que pudieras, si tenías las bandas por separado en disco, pudieras cargarlas por separado, o si las tenías en la misma imagen. Vale. Entonces, pues al darle a aceptar directamente, nos calcula lo que hemos hablado. La capa de orientación y distancia. Las carga, no tienen significado visual, se ve ahí una maraña de puntos, y nos genera la nube de dispersión. Claro, aquí no vemos ni puntos rojos, ni azules, ni nada. O sea, evidentemente lo que el algoritmo pretende es saber cuáles son las zonas de cambio y cuáles son las zonas de no cambio. O sea, él tiene que adivinar cuáles son los puntos rojos y los azules. Cuando tú ves la nube y dices, uy, ¿esto qué es? Vale, entonces lo que hacemos es seleccionar un escenario. Seleccionamos el escenario para el cual los parámetros ya están configurados, parámetros de módulo y de orientación. Podemos hacerlo manualmente también. Entonces vemos en la previsualización cómo te va enseñando cuáles son las zonas de cambio. En este caso hemos seleccionado el escenario de agua y te va mostrando cuáles son las zonas de cambio. Es decir, este caso es la albufera de Valencia. Y ahora, bueno, esto que estamos viendo es una sincronización entre la vista de previsualización y lo que hay en la vista de GeoBasic. El encuadre que hay en uno se puede adaptar al otro y viceversa. ¿Y luego qué hace? Bueno, pues cuando tenemos los parámetros ajustados, generamos el resultado, que es lo que nos interesa. ¿Qué es el resultado? El resultado es una capa, que es una máscara, que te dice qué zonas han cambiado. Pues esto es, ¿vale? La generamos en raster y la generamos en vectorial. Nos da unas estadísticas, la superficie de la zona de cambio, el número de polígonos, todas estas cosas que pueden servir de interés, y nos devuelve las dos capas. Vale, pues con la capa de polígonos hemos tenido un pequeño problema, que os cuento rápidamente. No sé cómo andamos de tiempo, pero Fran me lo dice. Vale. 7, guay. Vale, pues con la vectorización hemos tenido un pequeño problema. Intentamos utilizar la vectorización de sextante, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, hemos tenido algunos problemas. Y todo esto son resultados de vectorizar capas raster. Queríamos una vectorización de polígonos.
En la transparencia después hago una comparativa, pero creo que tampoco vale la pena ahondar mucho, solo os comento cuáles son los problemas y el resultado es que generamos un algoritmo de vectorización. ¿Por qué? Pues el de la izquierda de todo, que es una vectorización lineal, ese no nos servía. El siguiente es el vectorización de tipo B, en ese instante aparece como polígonos B. Se supone que hay un A, que debe ser el de la derecha del todo, que no pone nada, pero realmente el resultado de este es el mismo que el resultado de este. Es que la diferencia es abismal, o sea, es decir, no te genera islas, el tamaño de los polígonos no es real, o sea, no genera agujeros. Entonces, finalmente, este del medio es el que implementamos, que solucionaba un poco todos los problemas que tenían los otros algoritmos. El que mejor va, sí que es cierto que es el de tipo B, que es este de aquí en rojo, pero tiene sus problemillas. Como veis, se deja píxeles sueltos por ahí. Además, genera una sola feature, se genera una sola feature y no se puede especificar el valor del dato que quieres poligonizar. Entonces, y bueno, también daba problemas cuando las imágenes eran muy grandes, saltaban excepciones de memoria, creando anillos JTS y bueno, cosas de estas. Y al final, el del polígono, o sea, el rendimiento era muy malo. Y el de B pues, va bastante deprisa. Pero bueno, finalmente generamos un algoritmo de poligonización por valor y parece que la cosa funciona. Pero vamos, era la justificación de por qué esto. Vale, entonces, este es uno de los problemas y es el momento en el que nos encontramos. Vale. El momento en el que nos encontramos que tenemos los problemas con la resolución. Vale, resulta que un problema grave es que esto no cumple los requisitos iniciales. ¿El qué? Pues que no funciona con imágenes de alta resolución. Vale, sobre todo en escenarios urbanos. ¿Por qué? Pues factores varios. Cuando aumentas la resolución, resulta que si la imagen no está bien ortorrectificada, pues tienes sombras porque los edificios no están rectos, ves las sombras. Esto hace que, además, tienes la iluminación variada y que una misma cubierta tenga diferentes respuestas espectrales en las distintas partes y esto hace que el resultado sea una gráfica como esta. Esto aquí es muy difícil separar también las zonas de cambio de las de no cambio. O sea, tú no puedes inventarte una función que las separe. Y siempre vas a incluir demasiada información de no cambio en las de cambio, con lo cual te sale mucho ruido. Aunque el algoritmo que hemos visto pues te hace un filtrado también de las cosas pequeñas, no lo habéis visto, pero había un check para filtrar el resultado. Pero bueno, el problema está aquí. No podemos separar los edificios, por ejemplo, en una imagen de alta resolución. Y esto es un problema. ¿Posibles soluciones? Pues este es lo siguiente que vamos a hacer en las conclusiones. Es que podemos empezar extrayendo las áreas de vegetación. Esto es fácil con el índice de vegetación, el DVI, extraer las áreas de vegetación y te queda solamente la zona urbana y, bueno, y más zonas acuáticas, de incendios forestales y esto. Entonces, digamos que lo que estás haciendo es acotar las zonas de cambio para tener el mínimo ruido posible. Y bueno, probar distintos métodos porque, y ya como conclusión, el objetivo final pues tener un asistente para, seleccionando el tipo de imagen que quieres, la resolución que tiene, el nivel de resolución, el escenario que quieres los cambios, pues él detecte qué algoritmo te va mejor para tu escenario y puedas tener un resultado en el cual sea lo más fiable posible, es decir, que te haya detectado una máscara con las zonas de cambio adaptada a tu imagen de entrada. Y básicamente este es el momento en el que nos encontramos y he ido lo más rápido posible. La verdad es que me he dejado muchas cosas, pero bueno, creo que si se ha entendido, creo que me doy por satisfecho. Muchas gracias.